muy bien, pues gloria a Dios que nos permite una vez estar aquí para compartir un poco de su palabra, ¿verdad? Palabra de vida eterna. Es un gozo compartirles algo una vez más. Hay una pregunta importante que quiero compartir el entendimiento que Dios me ha dado sobre esta pregunta. La pregunta es, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Esta pregunta, esta palabra misericordia, está unida, o sea, no se podría explicar totalmente si se separa de la palabra gracia. Entonces, vamos a ver sobre misericordia y la gracia para poder entender un poco más, ¿verdad? Se dice en la palabra que Dios es grande en misericordia, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Yo sé que alguna vez lo hemos leído en la palabra, y si leemos la palabra vamos a encontrar esa expresión ahí, esa gran verdad. Entonces nos queda claro una cosa: Dios es grande en misericordia, dice. También nos queda claro una cosa, que el significado de misericordia es un favor no merecido. El significado de misericordia es ayudar a alguien aunque no lo merezca. Pero el ayudar a alguien tiene que ser por misericordia, por compasión. La compasión es algo que produce el amor. Donde hay amor, hay compasión. Entonces, la misericordia de Dios vio que teníamos necesidad, o sea, el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Entonces, en su misericordia Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar nuestras deudas. Juan 3:16 lo dice muy clarito, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde vemos nosotros que Dios mostró su gran misericordia por la humanidad, por ti y por mí? En la cruz. En la cruz. Ahí, cuando Jesús derramó su sangre por ti y por mí en la cruz, ahí vimos la misericordia de Dios. Porque la sangre de Jesús es la paga por nuestros pecados. Entonces, ahí vemos lo que llamamos gracia. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo de Dios que Dios nos dio en Jesús por misericordia. Aunque tú y yo no lo merecemos, Dios en su compasión, movido por el amor, mostró su misericordia en Jesús en la cruz. Ahora, una vez entendiendo esto, una vez entendiendo que, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, una vez entendiendo cuán grande es la misericordia de Dios, ahora la palabra nos pide que nosotros también aceptemos su misericordia para poder ser hijos de Dios, que practiquemos la misericordia, que prediquemos sobre la misericordia. Por eso es muy importante entender qué es la misericordia. Es ayudar a alguien, es amar a alguien, es tener compasión por alguien, aunque no se lo merezca. Esa es la misericordia. Gloria al Señor. Entonces, si ya hemos comprendido el significado de misericordia, pues vemos que Dios nos ha llamado a eso, a practicarla, a predicarla, a vivirla. Y tener claro una cosa: no actuar en mi misericordia, en mi justicia, en mi razonamiento, en mi lógica, porque la salvación de Dios
no es por medio de mi sabiduría, sino por su sabiduría, y en su sabiduría de Dios extendió su misericordia en Jesús. Es algo incomprensible muchas veces para nosotros. Cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Es más grande que mi misericordia. A veces yo digo, esta persona ya falló una y otra, hasta parece que lo está haciendo a propósito. Y a veces nos atrevemos a declarar un juicio. Cuando la palabra de Dios le dice al pecador, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, mientras hay vida, hay esperanza. Así que tengamos cuidado de no atrevernos, de no tomarnos la libertad de levantar un juicio o ponerle un límite a la gran misericordia de Dios. Ese es nuestro llamado. Predicar de la gran misericordia de Dios y practicarla y demostrarla en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta la próxima.